Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Cueva Baroli y junto con mi compañera Candela Planisic David vamos a presentar en este trabajo Síndrome de HELP. Responde a la Cátedra de Enfermería de la Madre, el Niño y el Adolescente del tercer año de la Tecnicatura Superior en Enfermería. El síndrome de HELP es una complicación multisistémica del embarazo que se caracteriza por la presencia de hemólisis, disfunción hepática y trombocitopenia. Es un grupo de síntomas que presentan las mujeres embarazadas que padecen de H, anemia hemolítica, hemólisis; EIL, aumento de las enzimas hepáticas; y LP, bajo conteo de plaquetas. Es una de las mayores complicaciones en la progresión de una preeclampsia, que se caracteriza por hemólisis, elevadas enzimas hepáticas y descenso de plaquetas, acompañado no por signos clínicos como hipertensión arterial severa, dolor epigástrico o en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos y malestar general. Los pacientes con síndrome de HELP tienen mayor riesgo de complicaciones maternas como hemorragia cerebral, desprendimiento de retina, hematoma, rotura hepática, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada, desprendimiento de placenta y en algunas ocasiones la muerte materna. Complica del 10% a 20% de las preeclampsias y representa la máxima expresión de daño endotelial, necrosis periportal y focal, y depósitos de fibrinas de sinusoides hepáticos. En su evolución produce distinción de la cápsula hepática y puede llegar a la disfunción orgánica múltiple, con marcada repercusión en el sistema de la coagulación y o el hematoma subcapsular, de la catastrófica rotura hepática. El 70% se manifiesta en el embarazo y un 30% en el puerperio. En el contexto evolutivo de una preeclampsia, aunque el 10% a 20% de los casos pueden cursar sin proteinuria. Para establecer el diagnóstico se requiere, primero, identificar algún trastorno hipertensivo del embarazo y después la triada necesaria para establecer el síndrome de HELP: hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. Hemólisis es lo más característico en estas pacientes y se demuestra por la alteración de la morfología del glóbulo rojo documentado en un frotis de sangre periférica con elevación de la deshidrogenasa láctica sérica mayor o igual a 600 unidades sobre litro, bilirrubinas totales mayor o igual a 1,2 miligramos sobre decilitros y descenso de la hemoglobina y hematocrito y de la hepatoglobulina sérica. Elevación de las enzimas hepáticas: aspartato transaminasa mayor o igual a 70 unidades litros, alanina transferrasa mayor o igual a 50 unidades litro, deshidrogenasa láctica sérica mayor o igual a 600 unidades litro. No existe un consenso relacionado con las concentraciones mencionadas, por lo que se recomienda utilizar como valores normales los que se establecen en el laboratorio de cada hospital. Si los valores de las pacientes están por encima de los aceptados en la entidad y coexisten los otros dos criterios, deberá documentarse este síndrome. C. Disminución del conteo de plaquetas, definido como HELP clase tipo 1 cuando el conteo plaquetario es menor a igual 50.000 unidades sobre litro. HELP clase tipo 2 con concentraciones de plaqueta entre 50.000 y 100.000 unidades litros. Y HELP clase tipo 3 cuando las plaquetas se encuentran entre 100.000 y 150.000 unidades litro. El síndrome HELP implica la interrupción del embarazo a corto plazo. La administración de corticoides no produce efectos favorables en la morbilidad y mortalidad materna, pero puede elevar la concentración de plaquetas, disminuir la necesidad de transfusión y acortar la estancia hospitalaria. Gran parte de la disminución de la morbilidad y mortalidad materna asociada con los trastornos hipertensivos del embarazo consiste en establecer el diagnóstico adecuado y el correcto tratamiento del síndrome de HELP. Factores de riesgo. Se presenta en mujeres jóvenes, la edad gestacional entre 26 y 27 semanas y ocurre en el tercer trimestre de embarazo.
Manifestaciones clínicas. Dolor progresivo brusco en cuadrante superior derecho o epigastrio o irradiado al hombro. El síntoma más frecuente y orientador en pacientes con síndrome de HELLP es la epigastralgia, que se puede asociar directamente con la hemólisis e isquemia de las sinusoides hepáticas. Náuseas, vómitos, signos de shock, oligoanuria, bradicardia fetal, hipertensión arterial. Hasta se puede producir muerte fetal si se demora la intervención en una mujer embarazada de más de 20 semanas o puérpera. Inflamación del hígado, cefalea, visión borrosa, edema o tumefacción. Síntomas tempranos. Dolor en hipocondrio derecho. Malestar general. Náusea y vómito. Tensión arterial 160-110 milímetros de mercurio. Cefalea. Síntomas tardíos. Edema, hematuria, ictericia, molestias abdominales. Fisiopatología. Inadecuada tolerancia inmunitaria resulta en alteración en la invasión trofoblástica fetal y ocurre en el primer trimestre del embarazo. Esto conduce a la aberrante función placentaria con isquemia y producción de sustancias aún no identificadas. Finalmente, se produce vasoconstricción generalizada, formación de microtrombos en los vasos pequeños, se reduce el volumen plasmático y por lo tanto se altera el flujo plasmático en órganos y tejidos. Las alteraciones fisiopatológicas del síndrome de HELLP implican la triada: invasión anormal del trofoblasto, mala adaptación, función placentaria y alteración vascular materna generalizada. Este fenómeno se observa en los pacientes con preeclampsia y principalmente en mujeres con síndrome de HELLP. La placenta es un factor predisponente para padecer preeclampsia, síndrome de HELLP, y se ha observado mayor expresión genética placentaria en pacientes con síndrome de HELLP. Conducta y manejo del síndrome de HELLP. Se basa en 4 pilares. 1. El diagnóstico temprano. 2. La finalización del embarazo expeditivo. 3. La terapia agresiva de las complicaciones. 4. Prevención de eclampsia con sulfato de magnesio. La paciente debe ser ingresada para su manejo interdisciplinario en una unidad de terapia intensiva. Todas las mujeres embarazadas o puérperas con síndrome de HELLP deberán recibir sulfato de magnesio intravenoso para la prevención de eclampsia. Se deberá evaluar a través de la clínica y laboratorio seriado cada 8 a 12 horas la aparición de complicaciones como la falla renal, la coagulación intravascular, las más comunes de observar, el hematoma subcapsular, la rotura hepática, el desprendimiento de placenta, edema agudo de pulmón, dado la elevada mortalidad materna que conlleva. Solo podrá contemplarse un manejo expectante por 24 a 48 horas en madres estables en sus parámetros clínicos y bioquímicos. Para lograr inducción de la maduración pulmonar fetal en embarazos menores a 34 semanas, teniendo siempre en cuenta que en la mayoría de los casos de síndrome de HELLP, el curso clínico es rápidamente evolutivo. El manejo específico del síndrome de HELLP contempla corticoides en altas dosis, dexametasona 10 mg intravenoso cada 12 horas durante 48 horas o hasta la mejoría del recuento plaquetario. Transfusión de plaquetas con recuento plaquetario menor a 50.000 sobre decilitro con rápida caída o coagulopatía y sangrado, con menos de 20.000 sobre decilitro previo a la finalización del embarazo puerperio. Transfusión de glóbulos rojos y hemoderivados ante hemólisis o hemorragia, caída del hematocrito, y cirugía exploratoria ante una sospecha clínica o diagnóstico ecográfico de rotura espontánea de hematoma subcapsular, shock, hemoperitoneo y se hace una laparotomía de urgencia. Tratamiento. Los pacientes con sospecha de síndrome de HELLP deben hospitalizarse inmediatamente para una evaluación. La salud de estas pacientes puede deteriorarse rápidamente con gran afectación materna y fetal. Las pacientes con preeclampsia severa y sospecha de síndrome de HELLP deben tratarse con protocolo de preeclampsia severa, confirmar o descartar el síndrome y evaluar todos los diagnósticos diferenciales.
La curación definitiva de la enfermedad es la interrupción del embarazo. Entre las variaciones del tratamiento se encuentran sulfato de magnesio. Con la sospecha y el diagnóstico, estas pacientes deben recibir 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio por vía intravenosa, diluido según la concentración de preparación del medicamento. Antihipertensivos. Los medicamentos para las crisis hipertensivas son hidralazina, labetalol o nifedipino. Se decide iniciar el tratamiento cuando la tensión sistólica es mayor o igual a 160 milímetros de mercurio o la diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. El objetivo es mantener la tensión diastólica entre 90 y 100 milímetros de mercurio. Las tensiones más bajas representan riesgo materno y fetal. Corticoides para maduración fetal. Está bien establecido que los corticoides prenatales reducen la morbilidad y mortalidad neonatal en pacientes con preeclampsia severa antes de las 34 semanas. En embarazo entre 24 y 34 semanas es importante iniciar los corticoides para maduración fetal. Tratamiento conservador expectante. El curso clínico de las pacientes con este síndrome es impredecible y suele evolucionar rápidamente hacia daño materno y fetal. Corticoides para el tratamiento de síndrome de HELLP. Los corticoides, especialmente la dexametasona y betametasona, se han sugerido para el alivio de pacientes con síndrome de HELP. Interrupción del embarazo. Los pacientes con síndrome de HELP y edad gestacional superior a 34 semanas o menos de 24 deberán interrumpir el embarazo lo antes posible cuando se confirme el diagnóstico. En las pacientes con 24 o 34 semanas de embarazo deberá considerarse la prescripción de corticoides para maduración fetal y, de ser posible, la interrupción después de recibir el fármaco. En las pacientes con edad gestacional superior a 34 semanas no deberá esperarse más tiempo. Por el contrario, las complicaciones maternas y fetales pueden ser peores. En casos de menos de 24 semanas no hay evidencia que sugiera que la no interrupción mejore el resultado perinatal y, contrariamente, el riesgo materno es mayor. De hecho, la mortalidad perinatal en este grupo de edad gestacional llega a ser de 90%. El diagnóstico de síndrome de HELP no es sinónimo de cesárea ni de interrupción inmediata del embarazo. La interrupción inmediatamente después de establecer el diagnóstico y efectuar la cesárea pueden ser peor para la madre y el feto. Prescripción de analgésicos y anestesia. Pueden prescribirse dosis bajas de opioides sistémicos durante la labor de parto para aliviar el dolor. Podrán indicarse anestésicos locales en caso de hacer episiotomía o haber laceraciones vaginales que ameritan suturas. En caso de cesárea se sugiere anestesia general, sobre todo en pacientes con síndrome de HELP 1, en casos donde está contraindicada la anestesia regional. Cuidados de enfermería. Durante la hospitalización se controla la presión arterial cada 4 horas, así como las funciones vitales, latidos cardíacos fetales y contracciones uterinas. Del mismo modo, se controlará la diuresis y se realizará el control bioquímico y hematológico, que incluye el perfil de coagulación, perfil renal, creatinina, urea y ácido úrico, depuración de creatinina, proteinuria cualitativa diaria, control diario de peso, balance de líquidos administrados y eliminados, perfil hepático, enzimas hepáticas, diario o más seguido, de ser necesario. Se evaluará el bienestar fetal por lo menos cada 72 horas. Es recomendable continuar la atención entre el parto y el puerperio por personal capacitado para evitar complicaciones. El control posparto es imprescindible para valorar la recuperación de la madre y analizar los factores que generen riesgo para la salud materna. Problemas potenciales. Puede ocasionar graves daños tanto para la madre como para el feto, abordando hasta la muerte. Una de las más frecuentes para la gestante es el síndrome de HELP. Existen otras complicaciones como coagulopatía intravascular diseminada, falla renal, apnea, problemas pulmonares como edema, embolias y trastornos cerebrovasculares. En el feto puede provocar prematuridad, alteraciones congénitas del sistema digestivo, neurológico, fallas hematológicas, restricciones del crecimiento uterino y defectos cardíacos.
Por lo tanto, es importante que se haga una valoración rigurosa de todos los cambios que se observen en la madre para ofrecer el tratamiento requerido. Diagnósticos diferenciales del síndrome de HELLP. Hígado graso agudo del embarazo. Síndrome urémico hemolítico del adulto. Síndrome antifosfolipídico catastrófico. Crisis lúpica aguda. Polilitiasis. Cuadros hepato-biliopancreáticos agudos, como hepatitis virales, colecistitis y pancreatitis, etc. Púrpura trombótica trombocitopénica o autoinmune. Anemia megaloblástica aguda. Para más información sobre este tema, dejamos las bibliografías consultadas. Muchas gracias.